Yo creo que de repente alguien se fijó en mí como persona y dio valor a las opiniones que tenía en clase y me tenía muy en cuenta. Y esa sensación increíble a mí solo me hacía pensar, yo quiero ser como ella. Yo que sé, visité 500, 600 médicos en Granada, no lo sé. Y alguno, pues debe ser que le convencí y empezó a mandarme pacientes. Y me dijo, oye, este proyecto que nos has dejado aquí, vente que quiero hablar. Pues yo me presenté allí, cita con el especialista, se llamaba aquello. Pues 6 años estuvimos en Antena. Fíjate. Con cita con el especialista todas las semanas, con un proyecto de psicología, y aquello es donde yo empecé a divulgar. Claro, es que un deportista durante su carrera profesional, rara vez, luego hemos sabido, el otro día salió también una declaración de Iniesta, rara vez dicen que están mal, porque como todavía asociamos la depresión, la ansiedad a ser vulnerable o a ser débil, hasta tu propio entrenador puedes condicionarle el que te ponga en el 5 titular o en el 11 titular o no te ponga. Mamá, que ya te he dicho que esto me lo has dicho, que me he repetido esto 2 veces, y yo siempre le digo, háblale a tus padres como si no fueras a verlos mañana, porque va a llegar el momento en que sea así. Patrick, ¿cómo se cuida un psicólogo o una psicóloga para, con todo lo que vives, a través de tu trabajo, ir a casa, estar con tu familia, apartar los pensamientos un poco y poder disfrutar de tu día? Cuando estamos todo el día corriendo, el cerebro no entiende que tú corras todo el día. El cerebro entiende que tú corres para huir de algo, pero correr por correr es tontería. Entonces el cerebro, cuando ve que corres, dice, aquí hay un peligro, y activa esa respuesta de ansiedad. A los 3 meses bate el récord del mundo. Y a partir de ahí, él es una persona súper agradecida, empieza a hablar de mí a los medios, la psicóloga de Paquillo, y la psicóloga de Paquillo, Gregorio Manzano, me ve en el Marca, bueno, pues que habíamos ganado aparte fue todo corrido, el récord del mundo, un oro en los campeonatos de Europa, y Gregorio Manzano lo ve y me dice, oye, en el próximo equipo al que yo vaya te quiero conmigo. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Para entender una persona tal y como es hoy en día, muchas veces hay que mirar al pasado y conocer el recorrido de su vida. Patrick, ¿cuáles fueron los puntos de inflexión que viviste para adentrarte en la psicología y que te han llevado a ser una de las psicólogas más influyentes de nuestro país? Bueno, pues no sé, lo tuve muy claro con 15 años. En la clase de filosofía tenía una profesora que era un pigmalión. Sí, totalmente. María José Valdivieso. María José empezó todo. Vamos, con María José empezó todo. Totalmente, yo creo que ella lo sabe, porque se lo han dicho muchas veces. Y a mí aquella mujer me parecía tan maravillosa. O sea, yo creo que de repente alguien se fijó en mí como persona y dio valor a las opiniones que tenía en clase y me tenía muy en cuenta. Y esa sensación increíble a mí solo me hacía pensar, yo quiero ser como ella. Claro, filosofía me parecía la mejor clase del mundo. Y luego pues una vez le pregunté, oye, María José, ¿que has estudiado filosofía? Y me dijo, no, y hice la especialidad de psicología. Dije, ya está, esto es lo que quiero ser yo. Yo también quiero que la gente que esté conmigo se pueda sentir así. Claro. Así que fue eso. Fue un pigmalión que apareció en mi vida, una pigmalión. Y a partir de ahí, pues te empiezas a interesar por la psicología, estudias psicología. Sí, a partir de ahí empiezo a leerme un poco lo que ella me va diciendo. Me leí, pues en aquella época, que es que hace más de 30 años, pues igual me leía a todos los psicoanalistas, Jung, Freud, Adler, que luego el psicoanálisis no me ha gustado para nada, pero era algo muy atractivo. Y en mi cabeza solo entra psicología. Tenía otras 2 opciones para estudiar, que eran periodismo y NEF, porque era muy buena gimnasta, entonces, pero la primera opción, psicología. Y cuéntanos, porque naces en Zaragoza, ¿verdad? Luego sí. Te mudas a Canarias. Yo nazco en Zaragoza porque mi abuelo era el director del Corona de Aragón, antes de que se quemara. Y claro, mi madre vivía aquí, mi padre vino a estudiar aquí desde Las Palmas porque hacía aquí ingeniería agrónoma y conoció a mi madre en la discoteca del Corona de Aragón. Y ahí todo queda en familia. Todo queda en familia, claro. Y ahí se enamoraron y se casaron y nací aquí. Y a los 5 años se separan y yo me voy a vivir a Canarias. ¿Y qué tal ese proceso de cambiar de ciudad? No me acuerdo de nada. Yo estaba muy apegada a mi abuela, porque mi abuela
Mi abuela era muy joven, mi madre me tuvo muy joven porque mi madre se casó con 17 años, se empeñó en casarse con 17 años, le dijo a mi abuela que o se casaba o se iba de casa con mi padre, entonces la dejaron casarse. Y yo nací al año y pico, así que realmente quien me crió aquí era mi abuela y yo en Canarias la echaba muchísimo de menos. O sea, ese ha sido mi otro referente con María José. Claro. Al pasar este proceso que nos cuentas, ¿no? De que te vas a otra ciudad, se separan tus padres y así, una vez ahora vas adquiriendo todo el conocimiento que tienes de psicología y tu formación y todo, ¿te ha pasado alguna vez de que te analizaras a ti misma? No. Yo soy muy poquito de rascar en el pasado. O sea, yo soy una persona como muy presente, con mucha capacidad para dejar las cosas negativas detrás y no dejar que me condicionen. Y no soy de mirar. O sea, me podría parar y decir, vamos a analizar cada faceta de tu vida y qué aprendiste y qué huella te dejó, pero tengo tantas cosas por hacer que prefiero estar centrada en seguir leyendo libros. Bueno. Y no es huir del pasado, es simplemente no dejar que nos condicione. Y centrarse en el siguiente episodio. Y sí, exactamente. Imagino que el pasado me ha dejado muchísimos aprendizajes, por eso soy la persona que soy hoy. Pero una cosa es que me deja aprendizaje y otra cosa es que me ponga a hurgar en la herida, con la parte esa que puede ser victimista, de venía de una familia en la que mis padres se separaron con Franco, ojo, en la que la separación no existía. Entonces aquello era como algo totalmente innovador. Ya fui una visionaria de hijas de padres separados en la época de Franco. Entonces me podría poner a hurgar, pero es que no es algo en lo que yo me haya centrado. A mí me gusta mirar para adelante. Muy bien. Una vez estudias psicología, ya pues adquieres el grado en la universidad y todo, ¿cómo se van dando esas primeras sesiones que vives, esos primeros momentos en el trabajo? Yo siempre digo que todo lo que me ha ocurrido a mí en la psicología ha sido todo muy, muy buscado, pero como muy orgánico. Yo cuando acabé la carrera, yo ya durante la carrera hice un montón de prácticas, porque me metí en todos los gabinetes que podía, por mí misma me dio por hacer, pues antes había como unas octavillas en las que enseñaba a la gente a hacer técnicas de relajación muscular, o sea, yo era una buscavida de mucho cuidado. Y cuando acabé la carrera, hice enseguida antes no hacía falta que tú hicieras un máster para ejercer. O sea, tú acababas los 5 años de licenciatura y luego ya hacías lo que querías, te especializabas en... Y yo me especialicé en psicología clínica, hice un máster de psicología clínica y de la salud y un doctorado, pero a la vez ya trabajaba. Entonces yo abrí la consulta en mi casa, digo yo, como los médicos. Digo, todos estos médicos que tienen un apartado con una consulta, digo yo lo mismo. Entonces en un principio no me costó mucho dinero montar la consulta, pero claro, una vez que monté la consulta pensé, digo, a mí cómo me van a llegar ahora los pacientes, porque yo acabé la carrera en Granada no me conocía a nadie. Y dije, bueno, pues ya está. Digo, voy a montarme aquí una serie de proyectos y con todo lo que he aprendido en la carrera voy a ir a visitar a cardiólogos, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, dermatólogos, a todos los médicos que yo había aprendido que sus pacientes podían tener alguna relación con trastornos mentales, lo que llamamos los trastornos psicosomáticos, ¿no? Pues tú puedes tener un brote de psoriasis por estrés, o puedes tener un problema de relaciones sexuales por falta de comunicación con la pareja, o un problema de tensión arterial en la que puedes trabajar la relajación. Entonces, a cada especialidad yo le hice un proyecto. Y entonces me convertí en una visitadora médica, pero puede llamarse visitadora psicológica. Y me iba todas las tardes a las consultas privadas de los médicos, me sentaba ahí y decía que quería hablar con el médico que tenía un proyecto, que era psicóloga, que yo podía ayudar mucho a sus pacientes, o sea, vamos. Y yo creo que al final las enfermeras, por lástima de ver que me quedaba 3 horas sentada en la consulta, me dejaban entrar a hablar con el médico. Yo que sé, visité 500, 600 médicos en Granada, no lo sé. Y alguno, pues debe ser que le convencí y empezó a mandarme pacientes. Entonces recuerdo a un cardiólogo, a Jesús Prieto, que empezó a mandarme pacientes, a un dermatólogo, que era Jorge, a un ginecólogo, que era Salomón Menjón, que además es un ginecólogo de Zaragoza, que trabajaba allí, y poco a poco, oye, la gente fue mandándome pacientes, aquello fue yendo bien. Lo que tú dices, todo buscado y un poco todo buscado, pero ordenado, sin forzar. Y un poco innovador también, ¿no? Sí, una buscavidas, lo que te digo. Es que me hace gracia porque luego cuando yo tenía la consulta en Granada, que funcionaba tan bien, me llegaban estudiantes, ¿y ahora qué hacemos? Y yo les explicaba el proceso y duraban 2 días. No, hemos estado viendo médicos y es que ya hay 2 que nos han dicho que no. Y yo pensaba, digo, ¿cómo que 2? Digo, si yo me pasé meses visitando consultas, ¿no? O sea, yo veía como muy poca tolerancia a la frustración.
Y luego también, pues me di cuenta que en la radio no había nadie que divulgara sobre psicología. Y dije, va, pues esta es la mía, otro proyecto. Entonces me fui a visitar todas las cadenas, a la SER, a la COPE, Onda Cero. Y oye, de la COPE me llamó el que llevaba las mañanas, que era Pablo, y me dijo, oye, este proyecto que nos has dejado aquí, vente que quiero hablar. Pues yo me presenté allí, cita con el especialista, se llamaba aquello. Pues 6 años estuvimos en Antena, con cita con el especialista todas las semanas, con un proyecto de psicología, y aquello es donde yo empecé a divulgar, en la radio. Y ya luego empecé a dar clases y... Eso conlleva una organización del tiempo bastante... Ah, espera, te hice otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Ahí queremos ir. Es otra cosa. Yo, pues en esto, es que no me acuerdo en qué año sale la ley del jurado popular. Vale. Y yo pensé, ostras, los abogados no tienen ni idea de cómo hablar en público. Porque como se pongan a hablar con términos jurídicos, mi madre es abogado. Como se pongan a hablar con términos jurídicos, es que no se va a enterar nada. Me planté en el colegio oficial de abogados. Y con un proyecto para enseñar a los abogados a hablar en público. Y oye, pues al colegio le gustó y ahí empecé a dar clase a todos los abogados que luego empezaron a mandarme peritajes psicológicos de sus... Así que, claro. Nada, yo donde veía la oportunidad de meter a la psicología, allá vamos. Sí, y es un ejemplo también como de la pasión que tú tienes por la psicología, ¿no? Sí. De llevarla a todos los medios posibles y poder alcanzar toda cantidad de personas que necesites ayuda, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué tiene la psicología deportiva que te metes también luego allí y has estado muchos años? Ahí me metieron porque... ¿Por qué fue que me metieron? Sí, bueno, porque yo conocí a 2 médicos... En el cita, esto viene también, es algo muy orgánico. En Cita con el especialista, que era el programa de radio, pues llega un momento en que yo le dije al director de las mañanas, dije, mira Pablo Martín, que seguimos teniendo mucha relación, mira, a mí ya no me quedan temas de psicología lo que hablar, ¿qué te parece que empecemos a invitar a médicos y hablamos de la relación que hay entre la enfermedad médica y la psicológica? Bueno, pues ahí invité a todos dermatólogos digestivos e invito a 2 médicos del deporte, de los que cogemos mucha relación. Y empezamos a hablar de la importancia de la mentalidad en el deporte de competición. Y en esto que uno de ellos me dice, pues oye, es que claro, ese conocimiento de médicos también me llena la consulta. Y uno de ellos me dice, mira, tengo un chaval que su entrenador está con un cáncer, que es Paquillo Fernández, que es un atleta que luego batió el récord del mundo, ganó medallas de oro, europeos, todo. Oye, que este hombre tiene un problema de cabeza. Entonces digo, pues mándamelo a la consulta. Entonces empiezo a trabajar con él y claro, para mi sorpresa, yo no venía del mundo de la psicología del deporte, pero para mi sorpresa, de repente me veo aplicando las técnicas de la psicología clínica a un deportista de alto rendimiento altamente motivado. No era una persona con depresión que no quería salir de su casa, era una persona que lo quería todo. Y aquello fue, pero qué fácil es trabajar con esta gente tan motivada, porque yo venía de trabajar con gente a la que le cuesta muchísimo, pues porque sus neurotransmisores no están bien, tienen un nivel de apatía, y a los 3 meses bate el récord del mundo. Y a partir de ahí, él es una persona súper agradecida, empieza a hablar de mí a los medios, la psicóloga de Paquillo, y la psicóloga de Paquillo, Gregorio Manzano, me ve en el Marca, bueno, pues que habíamos ganado aparte fue todo corrido, el récord del mundo, un oro en los campeonatos de Europa, y Gregorio Manzano lo ve y me dice, oye, en el próximo equipo al que yo vaya te quiero conmigo. Pues así fue el Mallorca, echaron a Héctor Cooper, entramos nosotros a mitad de la temporada y ahí estuvimos 6 temporadas, o 5 y media. Qué bueno. Y entonces aquello se consolida muchísimo, el fútbol empieza a darme esa visibilidad. De ahí pasó al Betis. El Betis no te quieras ni imaginar lo que es. El Betis es como... Para lo bueno y para lo malo, el Betis es algo como muy grande. Conseguimos el ascenso el primer año. Entonces ahí los béticos te convierten en Dios y parte del universo. Yo no era bética, pero salí de ahí bética perdida, que no lo podré cambiar en mi vida. Claro. Y eso ya me deja dentro del mundo del deporte. Es importante, yo creo, comentar el proceso por el que un atleta puede pasar, ¿no? Porque muchas veces el espectador lo que ve es un poco el resultado final de ese trabajo constante que hay detrás día tras día. ¿Podrías contarnos un poco algunas situaciones posibles que se pueden dar en atletas para que la gente también tenga conciencia de no juzgar simplemente a esa persona por su actuación deportiva? Bueno, la gente suele juzgar sobre todo a los deportistas que ganan mucho dinero, porque parece que ganar dinero en este mundo te dé permiso a que hablen de ti y te critiquen, ¿no? Como si tú estuvieses pagando parte de ese contrato.
Entonces cualquier deportista, ya sea un tirador con arco que igual no gana casi nada, o un futbolista que pase millones, llevan detrás primero un talento sobrenatural, que han tenido que entrenar muchísimo, porque una persona con talento que no se entrena no va a llegar a ser una persona que cumple el nivel de excelencia. O sea, hace falta un talento bien entrenado. Y a pesar de que hacen algo con lo que disfrutan y con lo que algunos ganan mucho dinero y otros no ganan nada, porque van a tener que compaginar su vida deportista con pues, el estudio de una carrera universitaria para luego seguir trabajando, porque la carrera deportiva no dura toda la vida, pues es que lleva mucho sacrificio porque son horas de entrenamiento, son infiltraciones, es mucho cansancio, son muchas renuncias, porque empiezas a entrenar muy joven, renuncias a tu grupo de amigos, renuncias a, bueno, pues seguramente a seguir estudiando cuando no lo puedes compaginar, renuncias a vivir con la familia, porque muchos chavales ya van con 14 años o con 12 a vivir a una masía o a una ciudad deportiva, y otros deportistas se van o a la Blume o al CAR en Barcelona, se alejan de su familia y tienen su vida totalmente condicionada, condicionan sus horas de descanso, lo que comen, los tratamientos, por algo que por supuesto les gusta muchísimo, pero que es una carrera profesional muy corta, en la que la gente pone en ellos muchas expectativas, porque estos chavales vienen también muy presionados, muchos por las familias, que esperan de ellos lo mejor, tienen un miedo tremendo a defraudar, terminan por tener una confianza y una autoestima asociada al deporte. O sea, son personas con mucho miedo a retirarse, porque el día que se retiran no soy nada. O sea, llevo toda la vida firmando un autógrafo, haciéndome una foto, consiguiendo éxitos por mi implicación deportiva, y ahora voy por la calle y ya la gente no sabe ni quién soy. Entonces, a partir de ahí, cuando desaparece el deportista, también desaparece la persona. Y hay gente que cuando acaba su carrera profesional tiene problemas de depresión, de no ubicarse, de no encontrarle un sentido a la vida. O sea, que es que el tema del deporte, ojo, que... Sí, justo lo que comentabas ahora mismo, sí. De no saber afrontar la vida normal un poco, ¿no? Una vez dejas tu carrera, Thierry Henry acaba de sacar una entrevista donde se abre completamente tratando muchos temas de psicología, y él mismo habla de que muchas veces prefería ser el atleta antes que el humano. Y hace esa diferenciación entre esos dos conceptos, porque dice, cuando yo era el atleta yo sabía lo que hacer, tenía respuestas, fuera en el campo, tengo que hacer este pase, tengo que hacer este control, tengo que marcar este gol, recibo éxito y reconocimiento. Exacto. Y complazco a personas, complazco compañeros, gente que me está viendo, gente que le gusta lo que hago. Dice, cuando soy humano, problema aquí, dice, me voy, tengo que entrenar, y evitaba ser ese humano, ¿sabes? Y cuenta que cuando se le acaba la carrera deportiva, dice, mueres, dice, porque el atleta muere contigo, porque nunca más vas a vivir esa intensidad, porque nunca más vas a vivir esa competitividad, nunca más vas a estar en el círculo en el que te has pegado toda la vida, y pasa de repente, y dice, y te encuentras y dices, ahí va, es que no sé reaccionar a mi mundo. Ya, pero pasa de repente porque ahí hay un error. Y es que no se les prepara para acabar con la carrera deportiva. Igual que no se nos prepara para morir, nadie quiere morir. A los deportistas no se les prepara para acabar con la carrera deportiva, a pesar de que saben que es algo finito. Pues porque las lesiones, la edad o tus facultades merman con la edad. Con la edad eres menos ágil, menos fuerte, menos rápido. Igual si tienes más continuidad y puedes cambiar de deporte, pues como muchos que marchan 20 kilómetros luego pasan a los 50, porque sí que tienes esa capacidad para hacer carreras más largas, pero los deportes de alto rendimiento tienen muchísimas consecuencias psicológicas, físicas, porque ese deporte de alto rendimiento no es sano, terminas con un montón de lesiones, y además el deportista, con tal de seguir jugando, pues lo hemos visto en Nadal, se infiltra, se opera, juega con dolor, toma medicamentos, o sea, está castigando su cuerpo continuamente con tal de no salirse de ese circuito. Y luego vivimos un caso también muy reciente, como el de Ricky Rubio, que acaba de anunciar su retirada en la NBA por problemas de salud mental también, y parece como que nos damos cuenta un poco de golpe, ¿no? Con esos pequeños casos que vemos y que salen a la luz, ahí es cuando yo creo que son los que te hacen reflexionar y dices, ostras, es que... Claro, es que un deportista durante su carrera profesional rara vez, luego hemos sabido, el otro día salió también una declaración de Iniesta, rara vez dicen que están mal, porque como todavía asociamos la depresión, la ansiedad a ser vulnerable o a ser débil, hasta tu propio entrenador puedes condicionarle el que te ponga en el 5 titular o en el 11 titular o no te ponga,
porque un entrenador que dice, esta persona está depresiva, está decaída, eso hace que esté desconcentrado, que no dé su best, ¿no? Que no dé su mejor versión, no me la juego y pongo a cualquier otro. Entonces muchas veces ellos mismos van callando, buscando ayuda externa, que a veces ni siquiera el club sabe que tienen, con tal de superar una situación y que no se den cuenta de lo mal que lo están pasando, pero eso todavía es peor. ¿Está cambiando, tú crees, la situación actual de que cada vez le da más visibilidad en el deporte a la psicología y al bienestar del atleta? Yo creo que sí, yo creo que hay muchísimos atletas que reconocen tener pues un psicólogo deportivo, pero no porque estén mal, sino porque a la hora de competir, igual que compite tu capacidad física, también compite tu mente. Entonces, tener a alguien que tiene más capacidad de concentración, que es capaz de estar en presente, que es capaz de superar la adversidad o de seguir siendo competitivo cuando está en su mejor momento, pues esas variables psicológicas son importantes y determinan muchas veces el éxito, el fracaso o la regularidad de un deportista. Claro. Entonces, hay muchos que tienen psicólogos para trabajar con ellos, no teniendo un trastorno psicológico. Patrick, como has contado, tienes un largo recorrido en el mundo del fútbol, ¿vale? Hay un momento en el que en tu vida vuelves a Zaragoza. Sí, vuelvo antes de dejar el fútbol. Ok. Sí. Cuéntanos vuelvo a Zaragoza. Yo vengo aquí a un congreso en el año en que estaba en el Betis, en segunda. Vengo a un congreso de psicología y fútbol, porque claro, en ese momento, trabajando en el fútbol había compañeros, pero más en las canteras, no en los primeros equipos. Y cuando yo entro al Betis, allí coge esa visibilidad que yo, pues me convierto en la psicóloga del Betis. Uh-huh. ¿No? Y entonces vengo aquí y tenía una forma muy distinta de trabajar de mis compañeros, porque la mayoría de mis compañeros venían de hacer un máster de psicología deportiva, pero yo lo que venía era de aplicar la psicología clínica al deporte, que eso era la diferencia, claro. Y lo que funcionaba también. Y es lo que yo trataba de transmitir en los congresos y en los máster. Entonces vengo aquí a un congreso que había de psicología y fútbol, y pues fíjate tú que en el máster me sientan al lado en el congreso a Andrés Ubieto, que es el readaptador aquí del Zaragoza, lleva 30 años en el Zaragoza de readaptador, es un hombre muy querido y pues ya nos enamoramos locamente esa noche. Y a partir de esa noche ya no hubo otra cosa ni para él ni para mí. Y al año y pico, claro, yo vivía en Granada y mis hijos también, al año y pico pensé, ¿yo qué hago aquí? Si yo tengo la posibilidad, estoy todo el día viajando. Granada es una ciudad maravillosa, preciosa, o sea, es una Granada con duende, pero está muy mal comunicada. Entonces, cuando sales de Granada a dar una conferencia, igual tarda 2 días en volver. Claro. Y yo que estaba ya todo el día viajando, ya estaba trabajando, tenía un proyecto en televisión española. ¿Yo qué hago aquí en Granada? Cuando me puedo ir a Zaragoza, que voy a estar con la persona que quiero estar, de un proyecto de vida precioso, y encima voy a estar mucho mejor comunicada y voy a ver más a mis hijos, porque voy a poder ir a Madrid y volver en el día, que ahora no puedo hacerlo. Claro. Así que decidimos venirnos y me vengo a Zaragoza hace 10 años, en el 2012. Sí. Y vuelvo a mi tierra. Leyendo por las redes, ¿vale? Encontré un artículo en el que decías que Zaragoza te ha dado la oportunidad de vivir una vida serena. Sí, porque, claro, yo en Granada, primero, para mí la serenidad es poder disfrutar mucho más de mi casa y de mi familia. Y en Granada estaba ya en un nivel de trabajo en el que la mayoría de mis proyectos ya estaban fuera. O daba conferencias a empresas fuera, o estaban en la televisión a la que viajaba a Barcelona todas las semanas porque intervenía en directo en televisión española los lunes. Entonces yo en Granada seguía en el Betis en primera división porque habíamos ascendido y viajaba todos los fines de semana. Wow. Entonces Granada era muy complicado. Estaba allí porque mis hijos estaban escolarizados allí, pero yo llegó un momento en que aquello no era serenidad porque era estar todo el día corriendo. Entonces llego a Granada y encuentro esa estabilidad en todos los sentidos, una estabilidad familiar, mis hijos están aquí a gusto, se encuentran con 2 hermanas de repente, porque Andrés también tenía 2 hijas, claro. Generamos ahí una familia preciosa con un perro, con una casa bonita. Para mí me facilita mucho mi trabajo, a pesar de que viajo más de cuando estaba en Granada, pero todo es mucho más fácil. Y me ha dado esa serenidad en todos los sentidos, en el ámbito profesional y sobre todo en el ámbito personal. ¿Por qué es tan importante buscar la serenidad? Un libro en el que tienes sí. Empieza con un principio muy fuerte que me impactó un poco cuando lo vi y era ¿qué quieres? ¿No? Y era no quiero la felicidad, quiero sí. tener una vida serena. ¿Podrías contarnos un poco? Sí, bueno, para mí la serenidad es como mi filosofía de vida.
A mí la gente que va todo el día corriendo, que habla rápido, que habla muy alto, que no tiene un momento para pararse, me genera mucha... No ansiedad, porque no soy una persona vulnerable a la ansiedad, pero es gente que quiero tener en la distancia porque me altera. O sea, yo necesito el silencio, no necesito estar con mucha gente. De hecho, en los contratos en los que doy conferencias, para las empresas siempre en mi contrato pone Patricia no se quedará a cenar. O sea, no me gusta relacionarme con mucha gente. Me siento incómoda. Entonces, para mí la serenidad es como el silencio, la lectura, mi casa, mi hogar, mis hijos, ir despacio. Yo no cruzo los límites de velocidad. Yo voy despacio. O sea, intento que me sobre tiempo. Llego siempre con tiempo a todo. Ya sabes, aquí he venido 10 minutos antes. Correcto, Correcto. Sí. O sea, nunca llego con la hora en punto. Siempre prefiero que me sobre tiempo. Llevo un libro encima o una tablet para poder leer si llego antes. O sea, necesito hacer todo con esa calma. Lo del tiempo yo creo es un factor fundamental. Una página del libro sí. La vi también y me impactó de las que vi. Me impactó mucho también es el factor del tiempo, el placer que da hacer las cosas con tiempo, sí. no llegar tarde. Yo quiero que me sobre el tiempo. Sí, despertarte por la mañana y hacer... Yo, por ejemplo, sé que si llego justo al trabajo voy estresado ya un poco. Sí, yo también. Pero si llego con tiempo, es que da gusto llegar al trabajo sí. y decir, mira qué bien, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. La sensación y ya empieza el día diferente. Sí. Ahí me llama mucho la atención porque hay veces que la gente te llama antes de ponerte un WhatsApp o cualquier cosa y me dicen... No te entretengo nada porque andarás muy liada. Digo, no estaba nada liada. Estaba aquí con un artículo, pero no estoy muy liada. O sea, la gente tiene la impresión de que estoy muy liada. Y a mí cuando alguien me dice, yo pienso, pero ¿por qué voy a estar muy liada? No lo estoy. Y yo entre cosa y cosa, yo si por ejemplo mañana tengo una reunión a las 9, que la tengo, y acaba a las 9:30, mi siguiente reunión la tengo puesta a las 11, porque en medio quiero que me dé tiempo a revisar mi agenda, a leer un artículo, a prepararme la siguiente reunión. O sea, yo no quiero enlazar una cosa con otra sin que me dé tiempo a respirar, o me quiero tomar un café acariciando a mi perro. O sea, para mí eso es... Pero es que este enfoque es también muy importante darle visibilidad porque a veces como que tratamos de meter en nuestra agenda tantas muchísimo. Cosas como podamos, ¿no? Sí. Y si puedo hacer esto, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y la gente no delega. Totalmente. Y si ese meeting en vez de que termina a las 9:30, en vez de a las 11 fuera a las 10, ya vas con prisa, ya claro, no te preparas bien, claro. etcétera, etcétera, y ya lo afrontas de una manera diferente. Sí, yo siempre le digo a la gente que es muy importante que entre una actividad y otra que tengas en tu vida, tienes que contar con lo que hace falta en medio, que en medio igual es el desplazamiento que tienes que coger en el tranvía o leerte la documentación para la siguiente reunión. Y para mí lo de la puntualidad es empiezo a tal hora y acabo a tal hora. Si alguien me dice, ya, pero es que hemos entrado tarde, digo, pues haber entrado antes, lo siento. O sea, para mí lo de la puntualidad, también es que estudié en un colegio alemán, ¿no? Entonces no sé si eso me tiene... Pero claro, la puntualidad nos ayuda a ser también como más concisos, a estar más concentrados, más atentos, pero que aquí... En general, en España, tú empiezas algo a una hora y no sabes cuándo acabas. No, ¿esto cómo va a ser? Es total. Sí, yo, por ejemplo, viví en Londres un tiempo largo y cuando venían mis amigos de visita o familiares y tal, les tienes que explicar que el tren sale a I-57 y a I-57 las puertas están cerradas. Sí. Y el tren se ha ido. Igual estás a I-57 allí y estás a tiempo, estás puntual, pero no has estado antes que I-57 y no te puedes montar. Y el tren se va y tienes que esperar 25 minutos o 30 minutos. Que aquí en España coges un bus, por ejemplo, y igual es a las 7 y sales a I-8 o a I-10 o así, ¿sabes? Sí. Es un concepto un poco también... Sí, yo tampoco lo entiendo. Tú fíjate que tenemos muchas reuniones ahora, las call estas por Zoom, y ahí me dicen, hay una call con fulanito a las 5. Yo a las 5 menos 2 ya he entrado. Estoy esperando ahí en la antesala que me entre. Y de repente veo las 5 y 1. Y ahí a las 5 y 1 digo, ¿y dónde están? O sea, como si fuese ya 10 minutos. Sí. Digo, ¿pero dónde están? Están corriendo de la otra reunión claro, porque no han tenido tiempo entre medias. Porque sobre todo es que tú me convocas a una hora y eres tú el que llegas tarde, es que para mí llega un minuto tarde. No me molesta, porque yo en ese momento me levanto, me hago un té, vuelvo... Pero digo, ¿y dónde están? No es a las 5. O sea, a mí a las 5:01 yo ahora estoy mandando un mensaje a mi representante y le digo, Carla, ¿esto qué era? ¿A las 5? Y ella, que es igual que yo, de germana, me dice, espérate que voy a avisar. Digo, no, tranquila, digo, yo es por asegurarme, pero... o sea, no me molesta que la gente llegue tarde, pero me extraña. Te extraña. Me extraña. Cuéntanos por qué decides, Patri, darle mucha importancia a las redes sociales para difundir tu mensaje.
Pues otra vez las redes me atrapan. Sí. Pues las redes me las abro porque estábamos de concentración en Cardiff con el Betis, cuando habíamos ascendido, y Jorge Molina me dice, ¿tú no tienes Twitter? Digo, ¿Twitter? Digo, ¿eso qué es del Twitter? Dice, esto es una red social. Dice, tú abre y cuelga cosas de las que nos cuentas a nosotros. Digo, pues ya está. Digo, no lo que les cuento a ellos, sino cosas de psicología. Pues me abre un Twitter y empiezo a colgar cosas. Oye, aquello, muy bien. Y luego ya aquí, creo que fue en el 2013, me dice mi hija, mamá, tú no, Instagram, hay una red nueva que es Instagram, tú que cuelgas tantos posits, estos son de fotos. Digo, pues vamos a abrir un Instagram. Y ahí se quedó, y aquello fue creciendo, pero nunca he hecho nada porque crezca. Y me llegan todos los días mensajes, no uno, muchísimos. ¿Querrías que te enseñásemos un vídeo de muestra para ver cómo puedes mejorar tus seguidores y crecer más? Y yo, no. Me gusta mi manera de divulgar. Me gusta mi manera en la que no va todo rápido y salen letras y esto, y la gente va de aquí para allá y hay cortes. Digo, no. Digo, mi manera de divulgar es que me siento, me grabo, todo de corrido. Digo, y si me he equivocado, y si a alguien le aburre, que le aburre, y a quien le guste verlo, pues que... Pero enseguida es, ¿quieres tener más seguidores? Y podrías tener un alcance. Digo, que me da igual, que esto es algo orgánico, que ya está. Totalmente. Sí. ¿Sientes un poco la responsabilidad cuando en estos momentos que dices, te abres Instagram, por ejemplo, y tus vídeos empiezan a tener alcance, o con Twitter y ves que va gustando a la gente y más seguidores, en cuanto a lo que dices, ¿no? ¿Crees que tienes o vas sintiendo esa responsabilidad de llego a más personas cada vez? Bueno, responsabilidad, la verdad es que no. Responsabilidad no, porque yo divulgo lo que me gusta, de los temas que me gusta y los temas que domino. Y creo que soy una psicóloga. Hay psicólogos que son más polémicos o muy polémicos. Yo no soy nada polémica, o sea, no busco la polémica ni la controversia. Creo que tengo una manera como, que es mi forma también de ser, como muy respetuosa, muy libre, muy amorosa. Digo, esto no le puede hacer daño a nadie. Aún así siempre hay algún ofendidito, ¿eh? Hubo ofendiditas, sí. Pero en general, cuando sale alguno que se queja, pero si veo que tengo una respuesta para contestar, contesto, si no paso. Y entonces no tengo mucha responsabilidad porque creo que lo que doy es como muy práctico, muy sencillo, que siempre está orientado a los valores, al bienestar de la gente. Digo, mucho daño no puede hacer. Y o sea, en ese sentido no me da... Claro, el creer en lo que se hace y en estar de acuerdo con los valores, por ejemplo, cualquier publicación que hagas, sabes que se basa en los valores tuyos. Sí. Yo creo que eso, más que responsabilidad, te da un poco como hasta tranquilidad, ¿no? De decir, pues sí, es que yo estoy contento No, totalmente. Sí, yo no me imagino a esta gente que está expuesta ahí a que con cualquier cosa le saquen 200.000 errores, defectos y los pongan a caldo, vamos, tiene que ser un infierno eso. Mejor no leerlo. Hablando un poco de actualidad, ¿vale? Estás a tope en muchos campos. Cada vez menos, ¿eh? ¿Sí? Yo ya dije el año pasado que me estoy prejubilando. Que significa ir cogiendo solo lo que me gusta. Estás en un par de obras de teatro, ¿verdad? Sí. 3. 3 obras de teatro. Cuéntanos un poquito, Entiéndeme tú a mí, ¿verdad? Esta es la última. ¿Esta es la última? Entiéndeme tú a mí, para mí es la más emotiva. Yo hace tiempo que quería hacer algo sobre la adolescencia y la juventud, porque creo que la sociedad ve muy mal a los adolescentes y a mí me parecen maravillosos. De hecho, en casa ahora ya son 4 jóvenes adultos porque el más pequeño tiene 19, pero en casa hemos pasado una adolescencia y creo que maravillosa. Yo he aprendido muchísimo de mis hijos y sigo aprendiendo, pero creo que en gran parte, y aquí me voy a olvidar de la humildad, la adolescencia que hemos pasado en gran parte es por cómo somos mi marido y yo. Porque somos personas muy respetuosos con ellos, hemos hablado mucho, lo hemos atendido, hemos aceptado todo tal y como son. No sé, creo que lo hemos hecho muy bien, esa es la verdad. También tenía yo mucho respaldo psicológico para hacerlo bien, pero podía haberlo hecho peor y he cometido muchos errores. Entonces a mí la adolescencia nunca me ha parecido algo complicado y cuando yo veo a los padres sufrir tanto con los adolescentes, digo, aquí hay algo que se puede cambiar y tenía ganas de hacer esto. Y no sabía cómo. Y de repente el año pasado mi hijo está en Madrid estudiando y en el colegio mayor eligió teatro y le tocó protagonizar a Leonardo en Bodas de Sangre y cuando lo vi actuar dije, guau, ya está, ya sé cómo lo voy a hacer, digo, con ellos. Entonces cogimos a 4, a mi hijo, a la hija de Andrés, a Alejandra y a 2 amigos de Pablo. 4 chicos que, salvo Pablo, no habían actuado nunca.
Wow. que son 4 amigos, que escribieron el guión ellos, la parte que les toca, y yo les dije simplemente que por favor representaran cuáles eran sus problemas, qué cosas les molestaba, qué necesitaban, qué les dolía, y en función de lo que ellos iban generando entre los 4, yo iba elaborando pues toda la parte psicológica de dar los consejos. Y Rafa Blanca, el contenido teatral. Fíjate. Y de ahí viene el Entiéndeme tú a mí, ¿no? Que es una obra en la que damos herramientas a los padres, a las madres, a los maestros, para que aprendan a reconocer, a entender y a ayudar a que haya un vínculo más bonito con ellos. Te iba a preguntar, ¿qué es lo mejor de hacer una obra de teatro con un trasfondo tan grande? Lo mejor, vamos, es coger luego las redes sociales y mirarle el feedback de la gente. Sí. Es espectacular. O sea, los mensajes de la ansiedad y del menage ya son maravillosos, pero cuando yo veo mensajes aquí, que a mí se me pone la piel de gallina, porque además invitamos a los padres a que por favor vengan con sus hijos, y te dicen, pues yo desde la obra, me dice, acabó la obra, me dice, le di un abrazo, me dice, y solo pude pedir perdón. Qué bueno. Y otros que me fui a comer, surgieron un montón de temas que nunca surgen, hemos cambiado nuestra relación. A mí esas cosas me hacen sentir, me emocionan muchísimo. Eso es normal. Sí, es decir, sí. son palabras... Claro, porque hay gente que, pues los temas que tratamos de todo, las expectativas que tenemos sobre ellos, la autoestima, la sexualidad, el tema de la corteza prefrontal y el que no ven el peligro, pues claro, son temas que igual tú no sacas en casa, pero que si tú lo estás viendo ahí con tus adolescentes y luego te vas a cenar o en casa y preguntas, oye, ¿a ti qué te pareció? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo te sientes? Pues surgen unas cosas de calidad. Totalmente. Que en otros momentos no surgen gracias a haber asistido al Entiéndeme tú a mí. Entonces, pues eso para mí... El feedback humano. El al feedback final. es una pasada, sí. Qué bueno, qué bueno. Patri, hemos preguntado a nuestros seguidores Sí. cuestiones de psicología, ¿vale? Y nos han hecho alguna petición de A ver. tratar algunos temas. A mí me gustaría empezar, porque además ha sido comentado y es uno de los objetivos por lo que este podcast empezamos, Sí. el tema de la inmediatez. Sí. Un poco el objetivo de este podcast también es mostrar realidades de personas profesionales que se dedican a diferentes áreas y que han trabajado mucho, han tenido mucha constancia en su pasión y han logrado poder dedicarse a ella, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo en el que entendemos que si yo trabajo, lo que comentabas antes, ¿no? Que venían tus estudiantes a la clínica y decía, ya he Sí. terminado, he visto a 2 Sí. doctores, y tú decías, pero si yo me he recorrido todo Granada buscando Ya. a doctores y hablando con ellos. Y eso que cuando me pasaba eso, no había redes sociales. Pues Ahora fíjate. todavía es mucho peor. Todavía más acentuado. Claro, ahora vivimos... Si el cerebro humano ya es cortoplacista de por sí, porque Totalmente. es una forma de sobrevivir, ahora todavía más, porque todo lo tienes al alcance de un clic, ¿no? Un correo electrónico, un WhatsApp, las redes sociales. Entonces es importantísimo que la gente trabaje la paciencia. A mí me parece que la paciencia es súper necesaria para todo, no solamente la paciencia, la capacidad de reflexión, que hoy en día la juventud tiende a ser muy impulsiva. Entonces ven un comentario que les molesta en las redes sociales y enseguida, sin pensar en las consecuencias, reboto y contesto. Entonces hay que trabajar esa paciencia, hay que entrenar nuestra capacidad de reflexión, de pensar qué consecuencias va a tener cada uno de nuestros actos, y esto es algo que son valores que tenemos que educar en casa, sin lugar a duda. Si tú estás hablando por teléfono con una amiga, ya no te digo un tema de trabajo, con una amiga, y tu hijo está por detrás, mamá, 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 y terminas por decirle a tu amiga, oye, que está pesadísimo, que te cuelgo, que luego te llamo. Acabas de perder la batalla. Y atender algo, o sea, que tu hijo no está con la cabeza abierta que hay que darle 4 puntos, que te está pidiendo agua, o que le hagas caso. Y tú acabas de abandonar tu llamada con tu amiga para atender algo que no era importante de tu hijo. Cuando estás con tu hijo, pero cuando estás hablando con tu amiga, tu hijo tiene que aprender a esperar que estás hablando con tu amiga. Y si la llamada se convierte en un infierno porque no para de decir, ahora no te puedo atender, ahora no te puedo atender, por lo menos servirá para que una persona no obtenga de forma inmediata todo aquello que quiere, porque eso es un peligro. Porque esa inmediatez convierte a los hijos en auténticos tiranos, con las cosas materiales, con el tiempo que les dedicamos, con el dinero que hay que darles, con muchas cosas. Y claro, cuando a la primera de cambio no consiguen lo que quieren, no se ven capaces de seguir siendo personas perseverantes. Entonces la perseverancia, la tenacidad, el esfuerzo, el trabajo son importantísimos. Y no podemos resolver problemas que tienen que resolver nuestros hijos. Estamos hartos los psicólogos de decirle a los padres, esto es algo que puede resolver tu hijo, que lo haga. Totalmente. Pero ¿qué pasa cuando un hijo se olvida los deberes? Pues que es una madre la que pone en el chat, fulanito no ha traído los deberes a casa, ¿alguien me puede pasar la hoja de lo que toca? No,
Perdona, si tu hijo no sabe resolverse las castañas del fuego, que mañana llegue a clase y explique a la profesora o al profesor, me olvidé los deberes. Correcto. Y que le caiga lo que le tenga que caer. Pero tú le acabas de salvar las castañas para no frustrarlo, y eso es lo que aprenden. Que pase lo que pase, siempre va a venir alguien que me salve la vida. Pero es que la vida no es así. Entonces, claro, cuando luego salen a la vida real, son unos incompetentes. Porque no tienen esa tolerancia a la frustración, no han sabido resolverse la vida y están acostumbrados a que alguien les solucione sus problemas. Y esto es un problema gravísimo. Total, y más aún lo que decimos que cuando se va acentuando con el tiempo y una vez, porque cuando eres niño siempre va a haber alguien que te salve o que te saque las castañas del fuego, pero luego por situaciones que te da la vida, etcétera, etcétera, situaciones en las que te ves envuelto, creces, eres adulto y sigues con esta perspectiva, y eso yo creo que es lo complicado. Claro. Y con la perspectiva esta cortoplacista, que todo lo que no consigo de inmediato ya parece que no es algo... Dejo de hacerlo y Dejo me de hago hacerlo otra y cosa. Claro, pero otra cosa tampoco, porque al rato que intentas otra cosa... Totalmente. También... Mira, yo en Navidades me junté con los de la universidad, mis amigos, ¿vale? A cenar, que lo hacemos todos los años. Me junté con ellos y pues además que fue esto que no sabía si ir o no, porque fue en Soria, tuve que ir, conducir, estaba así, digo, no, hace mucho no os veo, tengo que ir, ¿vale? Fuimos y hablamos pues del podcast y así, ¿vale? Y me preguntaban, siempre la gente me pregunta, números, ¿cómo vas con números? ¿Cómo vas con tal? Y yo digo, es que no quiero tener números, ¿sabes? Es increíble. No quiero tener números ya, lo que quiero es seguir sacando episodios. Exacto, seguir sacando episodios, poco a poco hacerlo mejor, ir mejorando todo, que el contenido sea mejor, poder llegar a personas que antes no podía llegar, y si en algún momento tengo números, poder estar preparado para responder a esos números. Pero solo eso ocurrirá con todo el proceso anterior y la constancia y el trabajo de poder ir haciéndolo. Si yo veo un mes, 2 meses que no funciona y lo dejo, digo, es que esto no tiene sentido, es que no pero si tú lo dejas en un mes es porque a ti no te gusta lo que estabas haciendo. Totalmente. Porque claro, por eso es que el sentirlo, el sentir algo tan fuerte y decir, es que me da igual, quiero decir, me da igual todo, voy a hacerlo y voy a dedicarle tiempo, y cuando tenga que llegar y estar preparado, estará. Yo, volviendo de esa cena, ¿vale? Sí. Se me ocurrió conduciendo en el coche un poco la relación entre, y igual te ríes, pero relacionar el éxito con un oso, ¿vale? Yo viví en Estados Unidos también un año y estuve de camping pues en Yellowstone, parques nacionales y así, y lo primero, había osos en la vida salvaje, ¿vale? Y lo primero que te dicen es cómo actuar en caso de que veas un oso. Y la gente siempre dice correr, y te dicen no. Porque si corres se va a pensar que eres su presa y va a ir a por ti y te va a comer. Y el oso corre a 45 km/h. Te va a pillar 100%. Sí. Entonces lo que hay que hacer es hacerte fuerte, hablarle, mirarle a los ojos, gritarle y decir, oso, estoy aquí, y poco a poco ir desapareciendo andando hacia atrás. Porque es entonces cuando el oso se va a ver cabreado intimidado y va a desaparecer y te va a dejar ir, ¿vale? Eso para mí es un poco el éxito y los objetivos y el intentar conseguir las cosas. Cuando tú corres, te come. Y no te deja estar preparado para el momento en el que tenías que estar. Hombre, si tú, por ejemplo, y yo creo que te frustra, porque si tú montas un proyecto para pensar en los números... Totalmente. Yo creo que tú el proyecto, sobre todo tú que tienes un trabajo estable por otro lado, ¿no? Tú tienes que montar un proyecto para disfrutarlo, y si luego se dispara bien, y si no, pues en el camino todo lo que aprendí y disfruté. Y si estás preparado y te vas haciendo fuerte, pues ya si tiene que llegar, llegará. Exacto. E incluso el oso tiene también un ataque, el falso ataque del oso, que es que te va por ti, y en el último momento, ¡bum!, cambia y se va a otro lado. Entonces, y eso también lo relacioné con, normalmente cuando consigues algo, son los momentos de más estrés igual, o que más has trabajado y llega y pum, y parece que no va a llegar, y dices, no voy a tirar la toalla, voy a seguir, y pum, y llega. Y eso se me ocurrió y dije, pues mira. Sí, yo no creo en el dicho de que si siembras siempre recoges, porque no es verdad. Ojalá en esta vida cada vez que nosotros sembramos recogiésemos, tanto con las personas como con los proyectos. Correcto. Porque hay otras variables que interfieren, pero de luego la probabilidad aumenta muchísimo si uno sigue sembrando poco a poco. Total. Y por supuesto centrándose en el camino, ¿no? Más que en el resultado final. No sé si has visto una película que es El Guerrero Pacífico. No lo he visto. Buah, pues te vas a alucinar. Sí, pues justo va de eso. Vale. Es una película que pasó sin pena ni gloria hace muchísimos años, pero es que es espectacular, la ponemos muchísimo en el deporte de alto rendimiento, porque bueno, es la relación que establece un atleta de gimnasia deportiva con Nick Nolte, que aparece ahí, que no sabes si es Dios, si es un coach o qué es, pero la relación que se establece en los dos y las conversaciones
es para ver la película una y otra vez hasta que la pillas entera. Qué bueno, la veré, la apunté, la veré Sí. seguro. Sí. También nos comentaban si podíamos comentar un poco el tema de la ansiedad, ¿vale? Sí. Y cómo controlar en momentos críticos la ansiedad, algunos ejercicios prácticos que podríamos hacer. Ya, bueno, es que la ansiedad controlada en los momentos más críticos es imposible. Porque en un momento crítico entiendo que la gente está preguntando por cuando te da un ataque de pánico, que ahí lo que tienes que hacer es lo mismo que con el oso. Me siento y espero a que eso se vaya. Porque querer controlarlo en ese momento es imposible. Pero está claro que la ansiedad es una respuesta ante lo que nuestro cerebro entiende que es una amenaza. Y hoy en día estamos convirtiendo en amenaza situaciones que no lo son. Hablar en público, el que mi pareja me pueda engañar, o que puede ser que nunca sea madre, o que mis hijos le pasen algo. Todas cosas que suelen tener que ver con el futuro o con situaciones que estamos viviendo en el momento pero que no podemos controlar. Pero a las que le damos 20.000 vueltas queriendo controlarlo, no siendo controlable. Entonces el cerebro eso lo entiende como una amenaza. Y lo que hace es disparar nuestra respuesta de ansiedad. Y lo que tenemos que hacer para manejar la ansiedad es buscar estrategias de afrontamiento o aprender a aceptar y estar en el presente, aprender a dejar la incertidumbre como incertidumbre y no querer controlarla, aprender a hacer técnicas de meditación, de relajación muscular, por supuesto, hacer cosas que sean incompatibles con la respuesta de ansiedad, como puede ser ejercicio, reír, relacionarnos con gente, pero claro, todo a nivel preventivo. Una vez que tú has desarrollado un trastorno de ansiedad, tienes que buscar un profesional para ver qué hay ahí debajo. Y ahí debajo son los estresores. ¿Cuáles son tus estresores? O sea, ¿qué hay que no funciona en tu vida? ¿Es un problema puntual? ¿Es un trauma del pasado? ¿Es un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Es esos pensamientos que te decía que te están rondando? Y a partir de ahí empezar a trabajar con diferentes herramientas para manejarla. Qué bueno. ¿Hay alguna práctica que podríamos desarrollar en base a prevenir ese... Meditación. La meditación y aprender a pensar con serenidad, que es muy importante. Y si podemos bajar un poco el ritmo de vida... Reflexionar. Sí, y estás todo el día corriendo, claro. Cuando estamos todo el día corriendo, el cerebro no entiende que tú corras todo el día. El cerebro entiende que tú corres para huir de algo. Pero correr por correr es tontería. Entonces el cerebro cuando ve que corres dice, aquí hay un peligro. Y activa esa respuesta de ansiedad. Entonces esa capacidad para estar más calmado, hablar despacio. Si te encuentras por la calle con alguien, te paras, saludas, no le dices adiós con la mano cruzando la otra calle y a ver si nos tomamos un café que no te tomas nunca, ¿no? Entonces el ritmo de vida hay que cambiarlo de manera preventiva, por supuesto. Y meditación, relajación, ejercicio, dormir es importantísimo. Es una situación, yo leí hace poco que está bastante por las redes y es que siempre lo que dices del café que dices, nunca tienes tiempo para ir al café a tomar con ese amigo, pero luego en el funeral te juntas todos. Ya. Y es un poco impactante. Sí. A mí me impactó personalmente. Claro, sí, no, totalmente. Es que... Claro, para despedir. Sí, ¿no? Si realmente... O sea, para eso sí que sacas tiempo, pero cuando has podido hacerlo... No lo has hecho. Se te ha escapado de las manos. Claro, porque siempre tenemos la impresión de que vamos a ser eternos. Yo esto lo digo mucho en personas más de mi edad que hablan con sus padres mayores, que a veces los padres mayores pues pueden ser un poco cansinos, repetitivos, te llaman cuando y te llaman y te molestan, y hay mucha gente que contesta mal. Mamá, que ya te he dicho que esto me lo has dicho, que me he repetido esto 2 veces, y yo siempre les digo, háblale a tus padres como si no fueras a verlos mañana, porque va a llegar un momento en que sea así, y van a desaparecer. Porque aparte, en los círculos donde pensamos que el amor lo aguanta todo, tendemos a ser menos amorosos en nuestra forma de expresarnos y más descuidados. Pues lo mismo pasa con esto. Ya tendré un momento para tomarme un café con un amigo. Pero si miras para atrás y dices, ¿cuántos cafés me he tomado con este amigo este año? 1. Vale, ¿1 de qué? ¿De 1 hora? ¿Cuántos años me quedan por delante? No lo sé. Pues igual no me quedan tantos cafés con este amigo. Pues eso hay que pensarlo también. Totalmente. También nos comentaban cómo se puede trabajar la autoestima, sobre todo en personas mayores. Hacía la pregunta. Bueno, la autoestima, que es el concepto que tenemos de nosotros mismos, se tiene que trabajar de muchas formas. Primero eliminando etiquetas que tenemos de nosotros, como que soy de tal manera, que no soy capaz, y que vienen muchas veces desde la infancia y que nos han condicionado. Hay que cambiar las etiquetas, hay que hablarnos a nosotros mismos de una forma amorosa, porque somos muy poco compasivos con nosotros. Enseguida somos críticos, nos autosaboteamos, estamos todo el día encima. Tenemos también que hacer una relación de nuestros éxitos buscando el locus de control interno. La gente muchas veces piensa que las cosas que ha hecho bien, es que tuve suerte, no, es que esto fue fácil. No, es que fui constante, fui perseverante, o estudié muchísimo, o me preparé esto.
rara vez hacemos esa relación de nuestros éxitos con aquello que nosotros hemos invertido. Sí lo hacemos con el fracaso, que le sacamos punta a todo, pero con el éxito no solemos hacerlo. Entonces eso también ayuda a trabajar nuestra autoestima. Bueno, y dejar de compararnos. Cada vez que te comparas, lo haces con alguien de las redes sociales que no conoces, que es el instante de la vida de una persona que no tiene ni idea de su... Que no la conoces. Claro, que no la conoces, no sabes y por que qué tú está crees... pasando tampoco. Es tu Claro, idea tú de ves esa- una foto Correcto. y a partir de ahí tú intuyes que esa persona es empoderada, que es segura, que tiene un marido romántico, que fíjate qué foto sale. Y ese marido puede ser que cuando acabe la foto le diga, niña, estoy hasta el moño de hacer fotos para Instagram, me tienes hasta las narices, para ya. O sea, que es que no tenemos ni idea de lo que hay detrás de esa foto, pero nos parece como el máximo y queremos ser como esa persona. Y claro, parecernos a esa persona a veces es mucho sacrificio. Y ahí viene una bajada de autoestima increíble, porque tú te crees menos que esa otra persona. No solemos compararnos con aquellos que decimos, buah, mira este qué mal está. Total. Rara vez. Hay una pregunta un poco ya en torno a ti, un poco más personal, y dice, ¿qué caso te marcó como psicóloga? Pues me marcó, me han marcado muchos, pero el que yo creo que más marcada me dejó y que todavía he tenido su carpeta toda mi vida, yo tenía un ciclista, no voy a decir el nombre, pero bueno, yo tenía un ciclista de alto nivel que estaba entrenando en Sierra Nevada y lo tenía por la tarde, y cuando pues tenía por la tarde un tío divertidísimo, y de repente viene mi compañero de la consulta y me dice, ¿qué pasa con tu ciclista que está en la morgue? Digo, ¿cómo que en la morgue? Me dice, sí, hombre, me dice que ha fallecido. Digo, ¿cómo que ha fallecido? ¿No te has enterado? Digo, no. Me dice, sí, hombre, ha tenido un accidente en Sierra Nevada y... Efectivamente. Wow. A mí aquello me dejó en estado de shock totalmente. De hecho, llegó la tarde, llegó la hora en que lo tenía, yo me senté allí con la carpeta y pensé, digo, no, este hombre va a venir. Y ya lo había visto en todos lados. Aquello fue impactante para mí, pero tan impactante que yo esa carpeta la he tenido, que no he podido soltarla. Sí, fue tremendo, porque aparte fue un accidente muy tonto. No fue un accidente con la bici, sino un accidente de coche muy tonto, y es algo que yo no me entró en la cabeza, porque era un tío divertido. Wow. Ahí es que momentos así son los que la vida nos habla. Sí. Dices, pero ¿cómo se puede tener tan mala suerte? ¿Y cómo puede pasar esto? Sí. Porque muchas veces las cosas no tienen explicación y también nos queda más que afrontarlo y... Sí. Bueno, pues como la muerte de Miki Roque en el Betis, que era un jugador maravilloso. O sea, la gente se cree que, bueno, que se habla bien de la gente cuando se muere. No, este hombre era maravilloso en todos los sentidos. Era un hombre de valores, con una gana de hacer las cosas bien, un tío de equipo tan positivo, y nada, y enfermó de cáncer y murió. Yo tuve mucha relación con él porque iba al programa de Barcelona a la tele y él estaba allí ingresado, iba a verlo después de la tele. Su madre es maravillosa y no, una pena. Patrick, ¿cómo se cuida un psicólogo, una psicóloga para, con todo lo que vives a través de tu trabajo, ir a casa, estar con tu familia, apartar los pensamientos un poco y poder disfrutar de tu día? Bueno, yo he tenido mucha capacidad para separar lo que era de la consulta conmigo y dejar las cosas atrás. Es cierto que hay temas con los que te vas, pues como estos, que no te puedes separar, pero no creo que esté mal no separarte, porque creo que también te convierte como en mucho más humano, ¿no? Y si no sufriese por mis pacientes, sería un robot. Entonces yo tampoco he hecho nada por intentar separarme. Es cierto que tengo capacidad para dejar las cosas en un lado y centrarme en otras, porque tengo mucha capacidad de atención al presente, pero cuando algo me ha afectado he dejado que me afecte, no he querido distanciarme tampoco. Me tenía que afectar, porque muchas veces el que algo te afecte te ayuda también a buscar otro tipo de soluciones en las que no caerías si las cosas no te afectasen. Entonces yo siempre digo que cuando yo no soy una persona con tendencia a la ansiedad, pero sí tengo momentos nostálgicos, y cuando esa me aparece también la dejo estar, porque cuando yo me pongo a escribir desde la nostalgia es totalmente distinto a cuando lo hago desde mi momento más happy. Entonces no he intentado evadirme de esas emociones, y lo que sí es cierto es que llevo adelante una vida muy saludable,
En mi casa comemos de una forma muy sana y me encanta cocinar. No bebo alcohol, no he fumado en mi vida. Jamás he probado ni un porro, ni la cocaína. He hecho deporte siempre. Duermo bastante bien. He dormido siempre bien. Tengo amigos maravillosos. O sea que lo que son hábitos de vida saludables creo que los tengo y los cuido. Y igual eso entonces es lo que eso de me ayuda. claro. Y luego tengo la suerte, claro, como psicóloga, de tener muchos amigos psicólogos. Entonces cuando los psicólogos tenemos así algún tema, pues yo tengo 2 personas de confianza a las que acudo siempre. Mi amigo Alfonso, que es mi amigo del alma, era mi socio en Granada, una persona maravillosa. Entonces yo con cualquier cosa es: Alfonso, ¿qué harías tú? Pues una persona consultaría a un amigo, pero yo tengo la suerte de consultar a un amigo que sé que me va a aconsejar de una manera maravillosa. Claro. Para ir terminando, ¿vale? Te voy a leer textualmente esta pregunta de una seguidora, ¿ok? Que me dijo que era muy fan tuya. Dice: en el trabajo en ocasiones se crea un ambiente muy negativo, protestando por todo y con todo. Normalmente es por sobrecargas de trabajo y las personas implicadas se dialoga con ellas, expresan su malestar y quejas y el ambiente se relaja un poco. Pero hay otro tipo de personas, ¿vale? Aparte de ser vagos, dice, yo los llamo saboteadores, que haya el trabajo que haya, de una manera u otra se dedican a protestar y minar el ambiente. Dice: si intentas hablar con ellos, seguramente te conviertas en blanco de sus críticas. Y dice: ¿qué se puede hacer con estos últimos? Para mí, trabajar sin negatividad y con buena actitud es muy importante. Gracias. Ya, pues aquí le digo que no puedes cambiar a gente que no se deja cambiar. Entonces, salvo que tú seas jefa de ellos y les pongas límites, no puedes hacer mucho más. Lo que puedes tratar es aceptar que hay gente que es negativa, que hay gente que va con ese victimismo por la calle, que ha convertido la queja en una manera de llamar la atención, pero ponernos como estas orejeras que tienen los caballos para no escuchar y no ver y no atender. Porque estas personas, además, si les dices: estás todo el día quejándote, oye, no puedes, lo que hacemos es reforzar, porque están recibiendo atención. Entonces es desatender completamente a la persona cuando necesites de ella, decirle: necesito esto para mañana a las 5. Y poner, si puedes, con copia a la persona responsable de ese proyecto, para no estar persiguiendo a una persona que no va a hacer lo suyo. Pero por lo demás es tratar de no atender a esa persona, sobre todo cuando ya se ha intentado pedir un ambiente de trabajo. Ahora, si eres jefe, yo creo que se pueden hacer muchas más cosas. Y es poner límites a esas quejas y pedir a la gente que, bueno, pues que para quejarse vayan a una quejadera. Vamos a poner una habitación aquí, entras a la habitación, te quejas todo lo que quieras, pero cuando estés con los demás, por favor, o te mantienes en silencio o mantienes una actitud que favorezca el trabajo en equipo. Claro. Qué bueno, pues ahí está la respuesta. Te voy a hacer una última, ¿vale? Y esta es un poco de cara a toda esa persona que está interesada por la psicología o que está empezando a estudiar la psicología o que aún no lo sabe, no lo tiene claro, pero es una de sus opciones, o igual, viendo este episodio, le ha despertado una curiosidad. ¿Qué le dirías a cualquier persona que está ahí en ese proceso y que le gusta la psicología y quiere dedicarse a ello? Bueno, pues a mí me dijeron hace 30 años, mi madre: vas a hacer psicología y te vas a morir de hambre. Y aquí estoy, cuando uno encuentra que este es un miedo todavía de la gente que estudia psicología, cuando la psicología hoy en día es una carrera con unos números unos números de la universidad altísimos para poder entrar y con muchísimas salidas profesionales. Creo que es una carrera preciosísima en cualquiera de sus áreas, porque tú puedes dedicarte a la psicología oncológica, a la psicología infanto-juvenil, a los peritajes judiciales, a los recursos, bueno, a mí los recursos humanos no, a la gestión de personas, que los recursos humanos me parece una palabra feísima. Y creo que tiene un montón de salidas maravillosas. La neurociencia es súper apasionante, entonces yo le diría a la gente que adelante. Que adelante. Digamos que yo he disfrutado de mi carrera muchísimos años, lo sigo haciendo, soy una apasionada de la psicología, creo que de verdad que es una ayuda increíble para muchísima gente y que la psicología es que forma parte de nosotros 24 horas al día. Entonces creo que es una carrera súper bonita. La carrera y la profesión. Pues ahí está. Sí. Ahí está. Patri, estamos aquí para dar visibilidad a la realidad, ¿vale? Sí. Para acercar a las redes sociales el trabajo, la constancia de personas que se dedican a su pasión, para llenar de vida los perfiles y intentar luchar un poco con
con el algoritmo que tan diseñado y masterizado está para satisfacer nuestras necesidades a corto plazo y ofrecer una diversidad de campos profesionales para que gente pueda ser inspirada por ello, para despertar curiosidades en gente y para pues llenar, entretener y poder hacer pasar un buen rato a nuestros seguidores, y decirte que haber podido tratar la psicología con una profesional como tú nos hace muy felices, y te lo agradezco en el alma, de verdad. Nada. Que hayas Muchas venido gracias. y compartido esta noche con Nada, nosotros. un placer. Nos vemos en el próximo episodio de Seres Mortales.